Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Computer. Hoy llevamos ya 18 episodios de esta tercera temporada. Soy Alex y otra semana más estamos los tres de siempre grabando. ¿Qué tal, Rubén? Hola, muy buenos días. Ahí, con ánimo, con alegría, con energía. Con alegría que es Navidad. ¿Y qué Con tal, alegría Ekait? que casi estamos en Navidad. Como vosotros, voy a decir que como vosotros. Con alegría también. Sí, muchísimo. Bueno, y como cada semana vamos a empezar hablando un poquito de las series o del ocio que hemos estado consumiendo estos días para aumentar esa sensación de felicidad. Y bueno, como siempre, empieza Rubén. ¿Qué te has estado viendo? Venga, pues yo me he terminado ya por fin Breaking Bad. La verdad es que muy bien, muy buena experiencia con esta serie. Me he visto la película también. Que la película es digamos, el último capítulo real de la serie. Es el cierre de todo lo que le sucede a Jesse, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me ha encantado. Es una serie muy recomendable. Sobre todo eso, verla, insisto, verla en ese orden, ver Better Call Saul primero, ver a continuación la de Breaking Bad y por último la película El Camino, creo que se llama. Es el orden correcto, el orden en el que todo va a tener bastante más sentido que si ves, por ejemplo, Breaking Bad y después ves Better Call Saul. Se ubican mejor los personajes, entiendes de dónde viene cada personaje, la relación entre ellos, y es una forma, a pesar de estar grabada en el orden inverso, de estar grabado primero Breaking Bad y después Better Call Saul, haciendo la precuela, digamos, que es Better Call Saul, viéndola primero, se entiende mucho mejor el contexto. En este sentido, pues me ha gustado mucho la experiencia, pero me he quedado un poco huérfano. Entonces esta semana lo que he estado haciendo es picoteando un poquito de las novedades y bueno, he estado viendo los primeros episodios de una serie que se llama Upload en Prime, si no me equivoco, en Sí. Amazon Prime, en Prime Video. Y la verdad es que es bastante graciosa, es curiosa, ¿no? El argumento principal es cuando te mueres en el 2033, si no me equivoco, está ambientada. Te descargan y te suben a una nube en la que, bueno, en un entorno virtual, pues tú pasas tu jubilación, entre comillas, a mejor vida, ¿no? Pasas a mejor vida en un servidor cloud, ¿no? Y bueno, está bastante divertido porque en ocasiones hay lags, hay como fallos, como pasa en los juegos, ¿no? Que se vuelve un poquito atrás o se quedan congeladas determinadas partes. Si hay demasiadas personas en una determinada zona, como que se bloquea un poco. Claro, los servidores. Es curioso. Es curiosa, tiene esos detallitos, luego tiene referencias a lo que pueden ser el entorno tecnológico en 2033, ¿no? Pues que fusión, hay Google Cars, por ejemplo, hay empresas como Oscar Mayer Intel, que se fusionan, cosas muy locas, ¿no? Samsung Sony, que tiene impresoras de comida, en fin, son cosas muy guiños tecnológicos por todos lados y me parece muy entretenido pararse un poco en esos detalles. Más allá de eso, pues a nivel argumental, más allá de lo curioso de la línea general, pues tampoco tiene más, una serie muy, muy ligerita, una serie muy fácil. Y con esto hilo a mi segundo picoteo de esta semana, que es la serie fácil, una serie de Movistar Plus, que empecé ayer, la vi así, mira, se me enganchó en el botón de la serie en el menú. Y la verdad es que me pareció muy curiosa y sobre todo muy divertida. Me estuve riendo con las protagonistas, pero bastante, a pesar de ser una historia bastante, digamos, bastante cruda, bastante amarga, ¿no? Es una serie que trata sobre, no sé si lo vas a comentar tú ahora, entre las novedades, Guys, no te lo voy a comenta. Una serie sobre 4 mujeres, 4 chicas con diversidad funcional que quieren vivir independientemente en un piso tutelado en Barcelona. Es una serie basada en la novela de Cristina Morales, y la verdad es que es muy fácil de ver y es muy sencilla, ¿no? Tampoco tiene una gran trama, pero esconde un drama, ¿no? Detrás, y la verdad es que la interpretación que hace Ana del Castillo y que hace Natalia de Molina me parece
equivalente a la de Rain Man. O sea, eso, si estuviéramos en Hollywood, estaríamos ante un Oscar, porque es que la verdad es que dices, es imposible que esta interpretación sea tan real, porque es que, y además lo hacen de una forma muy divertida sin caer en la parodia, que es algo bastante complicado cuando se camina sobre esta línea, ¿no? Y la verdad es que recomiendo que le echéis un vistazo. No es una serie, ya digo, una serie profunda, una serie que te impacte, pero sí que es una serie con la que yo me he reído bastante, y es una serie fresca, una serie divertida y sobre todo que retrata una realidad bastante con un trasfondo bastante crudo. Sí, con esa serie ha habido algo de polémica porque la novela, Lectura Fácil, que ganó el Herralde, el Premio Nacional de Literatura, no tiene nada de comedia, realmente. Es más bien la parte seca. Sí, es una novela bastante dramática, incluso antisistema en muchos aspectos. Y bueno, la autora de la novela ha criticado duramente la serie. Yo todavía no he podido verla, pero iba a recomendarla, así que ya me has hecho el trabajo. Casi puedo apagar ya e irme, pero bueno, si queréis me quedo un poco más y cuento algo, vamos. Yo, bueno, hilando con eso, por mi parte, esta semana me he acabado Andor. Por supuesto, a la altura de lo que he visto anteriormente. Me ha gustado mucho el capítulo final, el crescendo hasta la semi-batalla, que bueno, quizás no es una batalla tal cual, ¿no? Pero que pega muy bien con todo, ¿no? Y cómo hilan las distintas historias. Y ese final que es un final que te hace sonreír sin que nadie sonría apenas, ¿no? Y que te abre la puerta a lo que va a ser la segunda temporada que hilará con la película. A riesgo de repetirme, me ha gustado mucho. Ya está, vamos a dejarlo ahí. Y que tú digas que te ha gustado mucho. Ojo, ahí. La serie es buena. Bueno, o yo soy malo, ¿no? En fin, y también justo casualidad esta semana ha acabado The Good Fight en Movistar Plus después de 6 temporadas y bueno, quizás la última temporada me ha gustado menos, pero me ha dado bastante miedo realmente, porque es cierto que como es una serie que analiza la política estadounidense desde el presente, porque te está hablando de casos que han ocurrido hace un par de meses, mensajes muy derrotista y muy preocupante en cuanto a qué puede ser el futuro a nivel de democracia en Estados Unidos. En fin. Y bueno, y como novedad quizá más alegre, ya no lo sé, me vi que se ha lanzado esta semana en Netflix una película con Juan José Ballesta como protagonista, Un hombre de acción, que narra la vida de... Es un biopic, digamos que narra su vida pero con muchas licencias, ¿no? De un anarquista español que fue atracador de bancos en Francia y demás, ¿no? Y es una película que yo tenía mucha curiosidad por verla, por el actor y por a ver qué habían hecho, y la verdad es que me ha decepcionado bastante. Vale. Debo decir que a nivel de realización es un poco confusa, el guión le cuesta, parece que siempre te están diciendo cosas a la pantalla, que tiene muchos mensajes políticos, entonces no hay una historia de por sí, sino que hay muchos mensajes, ¿no? Y yo tenía la sensación, que aquí igual me equivoco, o es una hipótesis que tengo yo, que era una película más larga, de igual 2 horas y pico, que han acortado un rato, y entonces los momentos de la vida del protagonista no casan del todo bien, ¿no? Como que no hay transiciones, y hay momentos que deberían ser emotivos y no acaban de funcionar bien. Así que, bueno, digamos que no siempre se acierta. Es la historia de Lucio, ¿verdad? Lucio, el anarquista español que sí, exiliado en Francia, ¿no? Eso es. Y Alex, ¿tú qué has estado viendo? Vale, pues yo sigo con Ted Lasso, estoy ya terminando la segunda temporada, me está pareciendo fantástica. Hay un cambio de tono bastante marcado entre la primera y la segunda, porque da la sensación de, en muchos capítulos de la segunda, como que intentan romper la cuarta pared, o sea, que realmente te están hablando a ti. Como que se toman muchas más licencias, como que todo es mucho más absurdo, y si sabes un poco de... pues del mundillo de fútbol, politiqueo y demás, dices, eso no puede ser así nunca. Por ejemplo, que haya gente que pase al estadio y se ponga en el banquillo sin tener el típico badge con su identificación, o que salgan los jugadores con una parte de la camiseta tapada y jueguen todo el partido. O sea,
se ha visto en el Mundial de Qatar, que se ha prohibido que salgan jugadores con una marca, un apoyo a LGTBI y demás. Y es que, aparte de que no les dejan jugar, es que les sacan tarjetas si salen con ella. O sea, si conoces un poco del mundillo del fútbol y demás, dices, esto es imposible que pase así. Pero te da igual porque el mensaje al final es tan bonito, es tan buen rollo, es tan optimista que dices, me da igual que sea inverosímil. O sea, tiene muchísimo de ficción, pero, jolines, a mí me deja bastante buen cuerpo esa serie. Y si hace unos meses estuve con Naruto, solo os di la tabarra un par de semanas o así con Naruto. No. Hemos empezado a en lo mejor esta un par casa. de meses. Sí. Fue un visto y no visto, no nos dimos cuenta. Naruto. Pues en esta santa casa hemos empezado los juegos de Kingdom Hearts. Que Kingdom Hearts, si no lo sabéis, es una saga de videojuegos que tiene ya, yo qué sé, 18 años creo. Siguen sacando juegos, tienen que salir todavía más. Y básicamente son personajes originales que entran en conflicto con personajes de Disney y personajes de Final Fantasy. Ese personaje original es Sora, tiene que ir a diferentes mundos de Disney a cerrar como unos portales por donde entran los sin corazón, que son como una representación de la oscuridad, que se cargan los mundos Disney y demás. Y está bien. El problema de esa saga es que se ha fraccionado tantísimo que es un jaleo jugarlo, a no ser que tengas los recopilatorios, que es como los estoy jugando yo, porque sacaron juegos de móviles. O sea, empezó la saga en Play 2 con el Kingdom Hearts 1 y luego sacaron el Kingdom Hearts 2, pero entre el Kingdom Hearts 1 y el 2 salió como una versión un poco remozada del 1, pero solo en Japón, que añadía cosas extra que unían con el 2. Después del 2 salió un juego para móviles, que ya me dirás tú, creo que eran 2006 o algo así, o 2007. Un juego para móviles era una castaña, pero una castaña milonga. Píxeles por 200 píxeles. Ya no solo los píxeles, sino la jugabilidad, todo. O sea, no había móviles táctiles. Era el tema de los botoncitos y demás. Móviles muy de Java, ¿vale? De juegos de Java. Pero tenían un par de detalles de mierda de la historia que eran canon. Entonces, si tú querías... Y esos detalles de mierda eran los que perfectamente ligaban un juego con otro. Y es como, joder, si me quiero enterar de toda la película, tengo que jugarme los juegos de móviles, tengo que leerme... Yo qué sé, la trasera de la caja de cereales que solo salió en Japón durante 2 meses por una promoción. Ese tipo de historias tan fragmentadas. Pero bueno, con los recopilatorios estos, que se llaman 1.5 más 2.5 HD Remix o algo así, también te incluyen esas versiones que a día de hoy serían bastante tediosas de jugar. Te incluyen solo las cinemáticas. En plan, una cinemática de 1 hora o de 2 horas, póntela, te enteras de la historia, no tienes que jugarte el juego original. Y bueno, pues ahí estamos. Y son juegos de cada uno de 28 o 30 horas, así que estaré unas semanas diciendo, sigo jugando a Kingdom Hearts. Vale. Genial. Y no sé, o sea, no he visto nada más, pero ayer sí que me di panzada de ver tráileres, porque salieron un montón, los tenéis en hobby consolas y alguno también en computer hoy. El de Transformers me flipa, porque a mí los Transformers que me gustan eran los Primal, los que se convertían realmente en animales. Que era un guepardo, un gorila, un avispo, un escorpión. Eran la serie de dibujos una de las que yo veía de pequeño. Entonces creo que es ese concepto y me gusta mucho. Y visualmente está bastante potente. El tráiler de Indiana Jones, no sé si lo habéis visto. Bueno, tú sí, imagino que hay. Pero a mí me ha sacado una sonrisa, tío. Tengo tantas ganas de que lo hagan bien. Porque la última fue una castaña. Sí. Y la de Guardianes. La de Guardianes también me apetece bastante. De James Gunn. No sé si seguirá trabajando después de Guardianes 3 James Gunn en Marvel, dado que ahora es el Kevin Feige del DCU. Yo no contaría con ello. Claro, es que es competencia directa. Sí, o sea, por eso. Conflicto de intereses ahí directamente. Pero eso. Incluso te diría que esta nueva de Guardianes, a saber cómo la promocionan y a saber cómo la venden, porque me parece a mí que no van a invertir todo lo que se debía invertir en ella. Tengo la... Sí, ¿tú crees? A ver, en el tráiler este primero ya sale el nombre de James Gunn. El primer nombre que sale es el de James Gunn y bien grandote. Sí. Pero no sé. O sea, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que no la van a promocionar? Yo creo que Marvel necesita un pelotazo, ¿eh? Y Guardianes va a ser ese pelotazo. ¿Tú crees que va a ser la tercera parte de Guardianes un gran pelotazo? Yo creo que sí, porque
Debería haber sido Black Panther, pero desgraciadamente, ¿cómo se llama? Boswan o algo así. Sí, bueno, No sé pronunciar el nombre del prota. Pues eso, falleció y demás. Los Guardianes creo que son los únicos, junto a Doctor Strange, los únicos que quedan como no de los primeros Vengadores, pero sí de los Vengadores que se recuerdan de Endgame, Infinity War y demás. Pero yo creo que solo por el nombre... ¿Has visto el especial de Navidad de Guardianes? No, todavía no. Pues como tú, todo el mundo. Vale. Casi nadie ha visto especial, no se ha promocionado apenas, ¿no? Y no sé, yo tengo la impresión de que Marvel está en este momento en un periodo de transición. Ellos sabrán hacia dónde, pero nosotros no lo sabemos. Y a mí me parece que o se saca algo de la manga o seguir con tercera, cuarta parte de esto, aunque te suenen los personajes, aunque te caigan bien. No sé yo si va a seguir funcionando igual. Me parece que tras ya una vez que hemos recuperado la dinámica cinematográfica tras la pandemia, hace falta reiniciarse. Lo van a hacer lo están haciendo en otras distribuidoras, en la competencia lo van a hacer, evidentemente, con James Gunn ahora, y creo que Marvel está en esa tesitura. Claro, pero es que la competencia no tenía un universo. La competencia tenía mini constelaciones. Claro, bueno, pero intentó un universo en el fondo, ¿no? Zack Snyder intentó y bueno, me refiero que los actores han ido repitiendo los papeles, que eso también te da una... No sé, una continuidad. Te da una base muy importante, ¿no? Sí. Pero no sé. Yo, o sea, igual me equivoco y es un éxito increíble, ¿no? Pero tengo mis dudas respecto a esto. Vamos. Vale. Bueno, pues cuéntanos, Ekaid. Estrenos de la semana. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, por un lado, no voy a hablar de fácil, ya que Rubén me ha reventado todo lo que iba a decir, que iba a hablar aquí minutos y minutos. Bueno, fácil en Movistar Plus, por si no lo hemos dicho, que no sé si lo hemos comentado antes. Luego, en cines, se ha estrenado, ya una vez que esto esté online, se ha estrenado Venus, película de terror española con Jaume Balaguer como director, Esther Expósito como actriz principal. Yo fui a un pase de prensa y la verdad es que me ha gustado, me lo he pasado muy bien. Pero he de decir que es una película que tienes que ver si te gusta el terror. O sea, no es una película para el público general. Tiene que gustarte el terror como género y tienes que ser un seguidor. ¿Por qué? Porque hay mucha sangre. O sea, puede ser desagradable para bastante gente. Los momentos de acción tienen música heavy en algunos instantes, por lo cual ya te da un código cinematográfico muy concreto, ¿no? Y luego la historia... Se ve que es una película hecha para divertirse. Y algo te divierte cuando es muy cercano. Yo estaba en el pase de prensa, yo salí contento, en plan de qué bien me he pasado esta hora y media, qué divertido todo, qué guay Esther Expósito, cómo está aquí y tal, ¿no? Y había gente que decía, a mí no me gusta el terror y me pareció una película malísima. Bueno, claro, entonces, es que joder. Claro, es que es como nos pasa a veces con las películas de superhéroes. También, ¿no? Que te gusta el género o hay veces que dices, vaya tontería, ¿no? 2 horas y media en una historia que no me ha dicho nada, ¿no? Pues con el terror pasa lo mismo y esta película es muy consciente de para quién está hablando, ¿no? Así bueno, que el director Jaume Balaguer también tira mucho de eso, de mucho cine de nicho y cine de terror muy, muy centrado. Sí, vamos, total. Y bueno, y está producida en parte por Prime Video, así que imagino que estará en los cines lo que dure, que espero que sea, porque yo creo que merece la pena verla en pantalla grande, además con un par de sustos y demás. Y si no, pues en un futuro llegará en Prime Video, vamos, yo en un par de meses casi seguro. Por otra parte, también en cines, Noche de Paz, dentro de esta dinámica de películas gamberras, pues ya tenemos la primera película gamberra de Navidad con si ves el tráiler, en el primer segundo del tráiler, Papá Noel está eructando en un bar. Eso ya te da un tono de qué vas a ver, ¿no? Una película de acción con Papá Noel masacrando gente con metralletas, con hachas, con sus puños, con sus renos salvajes. La hemos visto ya en Hobby Consolas. No es una gran película. Me atrevería a decir tampoco tenía pinta. Una buena película, evidentemente, pero es lo que es. O sea, aquí, si vas a ver Noche de Paz, no vayas con los niños, evidentemente, y vas a ir sabiendo lo que vas a ver. Yo tengo ganas. Igual que hablaba la semana pasada de Matt Heidi, ¿no?
o hemos hablado de la versión de Winnie the Pooh que estamos esperando, ¿no? Pues esto es lo mismo, es ese mismo contexto de cine, ¿no? Que está bien que venga y que es divertido y que el cine también tiene que ser espectáculo y diversión, evidentemente, ¿no? Y ya un poco uniendo otra película, ¿no? Que está en Netflix ya, la de Troll, se llama. Es una película noruega. Es un blockbuster, puro y duro. Digamos que es un troll, pero podría ser Godzilla. Tal cual. Y si ves el tráiler, es que es eso, es una bestia del pasado que se ha despertado, que es gigantesca, que amenaza con masacrar a la humanidad, únicamente que está desarrollada en Noruega, ¿no? Pero vamos, tiene hasta el científico que asesora al presidente de que es troll y nadie lo cree, pero al final tiene razón. Tiene ese personaje cómico que no sabes cómo va sobreviviendo, pero sobrevive y te cuenta un par de chascarrillos que te divierten, ¿no? No es una gran película, pero es un blockbuster noruego, cosa que vemos pocas veces o que nos llega pocas veces, ¿no? Y que está en Netflix en este momento. El diseño del bicho me parece horroroso. Sí, bueno, pero el diseño de Godzilla también es horroroso. ¿Sabes? Godzilla mola un montón, perdona que te diga. O sea, una iguana gigante, rollo dinosaurio que dispara un rayo láser por la boca. Sí, es lo que imaginamos de Godzilla siempre. El rayo láser por la boca está en todas las películas, además, ¿no, Alex? No en todas. Vale. Vale. Bueno, pues eso ha sido las recomendaciones de la semana. Mola. No la voy a ver, la de Troll no la voy a ver. La de Balagueró sí puede ser, y la de Noche de Paz también, porque a mí ese cine me gusta un montón. Pero la de Troll, seguramente no. Monstruos gigantes noruegos no son tu target, evidentemente. Es que estoy viendo imágenes, tío, y... No, vale. Ya. No te la voy a vender más. Pues nada, tío, muchísimas gracias. En algún momento, Ekaid vendrá y nos dirá que van a estrenar Avatar 7 y 8, porque salió la noticia esta semana de que James Cameron tiene planes. Y es como, bueno, estréname la 2 primero. Vale. Espero que estemos aquí todos No vamos dentro de 10 años, 12 años aquí diciendo, sí, estrenan Avatar 7 y 8, Star Wars. ¿En 10 años Avatar 7 y 8? En 10 años Avatar 3. Sí, eso. Bueno. Sí, lo que sea. Va. Vale. Pues nada, tío, muchísimas gracias. Te dejamos Nada. que además tienes hoy peliculita por trabajo. Así que nada, que se ve muy bien. Venga, me voy al cine. Tío. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Y ahora vamos a la segunda parte del podcast, en la que ya sabes que vamos a hablar de los cacharritos que hemos estado probando durante los últimos días. Y la verdad es que tanto tú como yo llevamos bastante tiempo con lo que, bueno, con las cosas de las que vamos a hablar hoy, pero son cositas que, bueno, que se disfrutan mucho a largo plazo. Cuéntanos, porque tengo muchas ganas de que hables de esto. Pues mira, esto es de lo que voy a hablar hoy, que son los Sony, a ver si lo digo bien, WH-1000XM5. Para los amigos son los XM5 de Diadema. O los nuevos auriculares de Sony. O los nuevos auriculares con cancelación de ruido de Sony. A ver, son, como tú dices, son unos auriculares para analizar con calma. Son unos auriculares que, si lo analizas la primera semana de lanzamiento, digamos, vas a decir, sí, son diferentes en cuanto a diseño. Son diferentes, obviamente, en cuanto a diseño, pero aportan pocas novedades en cuanto a sonido. Y punto. Y no vas digamos, a contar más experiencia que esa. Sin embargo, precisamente uno de los puntos fuertes que creo que aportan estos nuevos auriculares es eso, es la experiencia. Es el haberlos usado durante pues creo que son 8 meses ya con ellos, y haber obtenido una experiencia en distintos escenarios. He viajado con ellos, he viajado en avión, he viajado en tren, los he utilizado por casa para cocinar mientras cocino, etc. Los he utilizado mientras trabajo. Es decir, he visto los diferentes ámbitos de uso y la verdad es que cada vez me convencen más. Me convencen más en el sentido de la experiencia de uso.
En otros apartados, en el apartado, por ejemplo, de la comodidad, no me convencen tanto. Yo me explico. Aquí tengo los XM4, son la generación anterior, la versión anterior. Y aquí tengo los XM5. Es decir, he podido compararlos. Y una de las cosas que hemos perdido ha sido esta, la capacidad de plegarlos y que queden más o menos así de pequeñitos, así de fáciles de transportar. Bueno, y la funda es que es enorme, tío. La funda es enorme. Claro, los XM5 ya no permiten este plegado, ya no permiten ser tan compactos. Por lo tanto, esta es la... sí, se permite girarse así, pero esta es el volumen que vamos a tener que llevar. Cuando se tratan de unos auriculares tan enfocados, digamos, a viajar, a ir en avión, a ir en transporte público, la verdad es que se agradece mucho esa facilidad de plegado y que en un momento dado te ocupen poco espacio en la mochila, en la maleta, etc. Yo valoro bastante eso y esto lo hemos perdido en los XM5. Obviamente el diseño es totalmente diferente. En lugar de tener esta, digamos, adaptación en la maleta, en la diadema, que se ajustan de esta forma, directamente desde la parte superior de la diadema, pues lo que tenemos es otro sistema que lo hace desde la parte inferior. Son distintos ajustes. La parte superior de la diadema, donde descansan los auriculares cuando los tienes puestos, también es un poco más estrecha. Eso puede afectar también a la comodidad. De todas formas, son calcados a nivel de comodidad en las almohadillas. Son realmente cómodos, son muy esponjositos. No, es una espuma de viscoelástica, por lo tanto se adapta, no aprieta. Hay algunos que se aprieta demasiado la esponja, digamos, en la parte inferior de la oreja, o te aprieta demasiado la cabeza, en fin. En este sentido están muy bien afinados y la verdad es que son igual de cómodos o prácticamente igual de cómodos, pero sí que es verdad que esta superficie, digamos, más estrechita sí que puede afectar a la comodidad. En este es un poquito más ancha, si lo comparamos es un poquito más ancha, y digamos se asienta pues sobre una superficie mayor, y cuando llevas muchas horas con ellos puestos, sí que se puede pues dejar alguna marca o dejar no ser tan cómodos y tan confortables. Esto en este sentido. Por todo lo demás, las cuencas, digamos, la parte de los auriculares es prácticamente idéntica, al menos a nivel de botones, a nivel de comodidad, a nivel de tamaño, se adaptan muy bien a las orejas. A nivel de comodidad no hay ninguna objeción. Luego tenemos otro punto que ha cambiado bastante y me parece un tanto extraño, ¿no? Este cambio. Estos auriculares se giran para poder ponértelos en el cuello y que te queden planos, no te estén molestando cuando te mueves, cuando giras la cabeza. Esto realmente es muy cómodo cuando vas de viaje, porque simplemente cuando vas a pasar un control, cuando vas a pasar un control de aeropuerto, cuando vas a pasar, te estás tomando algo y pides la bebida, etcétera, pues te los colocas así y es realmente cómodo. Sin embargo, me los cambio. Inexplicablemente, esta es la posición correcta con respecto a mis orejas. En los XM5 al revés. Esto se hace al revés. En lugar de las alfombrillas reposar sobre el pecho, lo cual sería lo más fácil, pues en lugar de eso, lo que te estás clavando son los auriculares en el pecho, lo cual no es demasiado cómodo. No sé por qué no se giran al revés, que sería lo lógico y lo cómodo en todos los sentidos para esta digamos, función o para esta ergonomía, ¿no? Se giran al revés. Es una curiosidad, pero sí que es verdad que también afecta pues a esa comodidad al final, a esa experiencia de uso, que lo hacen al revés, inexplicablemente. Además, insisto, resulta muy cómodo cuando los estás llevando y no los llevas puesto, pues por no llevarlos en una mochila o porque a lo mejor te lo has quitado 10 minutos y te lo has dejado descansando sobre el pecho. Aquí es un poco más incómodo porque se te está hincando el plástico exterior siempre en el pecho, ¿no? A nivel de calidad de sonido, pues tenemos una calidad de sonido, te puedes imaginar que según Sony sí que se ha mejorado esa cancelación de ruido. Yo no te sabría decir hasta qué nivel, porque se ha mejorado en determinadas frecuencias, en las frecuencias más graves, digamos. Entonces la cancelación de ruido, por ejemplo, de los motores de un avión
te la hace perfecta, pero es que ya te lo hacía muy bien el XM4. Entonces es bastante complicado encontrar ese equilibrio. Yo te puedo asegurar que he tenido viajes de 10 horas. Ahora, como si habéis escuchado los anteriores podcasts, sabréis que estuve en Hawái, entonces eso son 24 horas de viaje, 24 horas de vuelos prácticamente, entonces hay bastante margen para probar la eficiencia de unos auriculares, y la verdad es que me quito el sombrero porque funcionan realmente bien. Te quitabas los auriculares y escuchabas el estruendo y dices, pero ¿cómo es posible que hagan esto, ¿no? ¿Qué clase de magia es esta, ¿no? Porque la verdad es que cancelan muchísimo el ruido, sobre todo de esto, de los motores. Entonces, según Sony, se ha mejorado eso. El margen de mejora es muy bajo, digamos, muy poco apreciable, porque ya, insisto, eran muy buenos en los XM4. Si lo comparamos eso con la generación anterior, si lo comparamos con otros auriculares, el salto es brutal. O sea, es una cancelación de ruido. Prácticamente se hace el silencio cuando se activan. Es absolutamente brutal. En cuanto a calidad de sonido, es cierto que no pierde tanto. Al activarse la cancelación de ruido, lo que hace muchas veces es comprimir un poco la señal de audio, entonces se pierde un poco en las frecuencias más bajas y en las frecuencias más altas, ¿no? Pero en este sentido no se pierde. O sea, Sony lo hace muy bien en sus auriculares con cancelación de ruido. Son tan buenos, están en la gama alta precisamente por eso, porque la pérdida de señal no es tan acusada como sí que lo es en otros auriculares. Y en este sentido se mantiene muy bien. Te entrega unos bajos muy potentes, pero el sonido no se tiñe de esos bajos, digamos. No se escucha todo con una tendencia hacia los bajos, sino que se escucha todo en su lugar. Pero cuando la música, los he probado con todo tipo de música, y cuando la música te pide unos bajos potentes, ¡pum! Ahí están esos bajos, y bien marcados, bien definidos y bien profundos. Y eso es lo que me gusta, que todo está en su sitio y no se tiñe todo o bien con una ausencia de bajos o bien con un exceso de bajos, ¿no? Eso es un punto muy a favor de estos auriculares. Insistimos, son unos auriculares de gama alta, no podía ser de otra forma. Tienen que ser así, tienen unos controladores de 33 milímetros. Puedes pensar, 33 milímetros es bastante inferior a lo que ofrece algunos de sus rivales, ¿no? Que están en torno a los 40 milímetros, un mayor diámetro del diafragma. Teóricamente ofrece una mayor riqueza de esa vibración, de esa capacidad de reproducir las frecuencias de forma más precisa, ¿no? Sin embargo, Sony ha trabajado esta tecnología en los drivers, y con ese diámetro inferior consigue, igualar o incluso superar pues esa capacidad de reproducción de frecuencias. Aquí tenemos que los auriculares tienen una capacidad de entre 4 Hz y 40.000 Hz, cuando la media aproximada está entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Es decir, te da un rango de frecuencias bastante más amplio. Cuando hablamos del Bluetooth, pues tenemos un sonido que sí se ajusta ya más limitado por la transferencia de frecuencias, y a esos entre 20 Hz y 20.000. Ahí sí que nos ajustamos porque no hay nada que hacer. Lo que manda es la limitación del Bluetooth que hablábamos el otro día. A ese nivel, pues tenemos la conectividad con multipunto. Por ejemplo, te puedes conectar con algo que también veíamos con los AirPods Pro 2, que te puedes conectar con el teléfono, te puedes conectar con el ordenador, y si entra una llamada, por ejemplo, estás escuchando música en el portátil, te entra una llamada, puedes atender la llamada porque directamente desde los auriculares, porque los auriculares está conectado permanentemente a los dos dispositivos, y el que da preferencia a la entrada de la llamada, atender la llamada. El sonido en la llamada, pues bueno, es un poco lo que hay. Se escucha con ese tinte metálico, hace bien la cancelación de ruido, al menos de emisión, porque no se escucha mucho el ruido ambiente, pero sí que hace, digamos, esa compresión del sonido, ese silencio al final de las palabras, ¿no? Porque tan característico cuando se aplica la cancelación de ruido ambiental. Pero vamos, estamos limitados a ese rango de Bluetooth en cuanto a sonido, insisto. Tiene soporte para emitir frecuencias en LDAC, que lo que hace es, a través del Bluetooth, pues da una mayor
una mayor también amplitud y es un códec que ofrece menos pérdida o ofrece más calidad que los convencionales, ¿no? Y luego tiene tecnologías como el DSE Extreme, que lo que hace es recuperarte mediante un algoritmo las frecuencias que se pierden previamente, por ejemplo, con la transmisión de Bluetooth, ¿no? Pues todo eso te lo recupera y la verdad es que gana bastante en cuanto a profundidad, en cuanto a detalle en la representación de los sonidos. Pero una de las cosas que más me ha gustado, sin duda alguna, es la capacidad de adaptarse, la capacidad de adaptar la cancelación de ruido, digamos, a tu hábito de uso o a la situación en la que te encuentres. No tanto a si es mucha cancelación de ruido o es muy, muy baja, sino que lo que hace es tú, desde la aplicación, configuras una serie de comportamientos. Por ejemplo, si yo estoy en casa, esto es muy importante porque te hace la localización. Si yo estoy en casa y estoy quieto, no me estoy moviendo, quiero que me apliques el máximo de la cancelación de ruido, es decir, que me aísles todo lo posible la cancelación de ruido. Si estoy caminando por la calle, quiero que me bajes al mínimo la cancelación de ruido y me pongas especial atención a la voz. Si estoy en el trabajo, quiero que me apliques la mitad. Si estoy en el trabajo y quieto, quiero que me apliques la mitad de la cancelación de ruido y pongas énfasis en la voz, por si alguien me habla, que pueda escucharlo perfectamente. Si me estoy moviendo, quiero que me... En fin, puedes aplicar distintos perfiles y automáticamente los auriculares te van a hacer ese seguimiento, te van a hacer esa adaptación de tus hábitos, y sin que tú tengas que hacer nada, cuando estés parado en casa te va a aplicar una cancelación de ruido máxima, cuando estés por la calle te va a atenuar esa cancelación y te va a hacer un sonido ambiente para que, digamos, no te atropellen, por ejemplo, o escuches alguien que te llama o cualquier cosa. Pero sobre todo, lo que me parece muy importante, sin que tú tengas que hacer nada. Es decir, lo va aplicando automáticamente y eso es realmente cómodo y es lo que aporta el gran aporte, digamos, de esta nueva generación, ¿no? Que tú fijes una serie de perfiles, una serie de preferencias de uso y los auriculares vayan gestionándolo automáticamente. Eso me parece absolutamente brutal y la verdad es que da bastante comodidad. No tienes que andar, por ejemplo, cambiando el perfil desde los auriculares o desde la aplicación a medida que te vas moviendo, ¿no? Puedes salir por la mañana con tus auriculares puestos, pasarte todo el día con ellos puestos, porque tiene una autonomía, según Sony, de 30 horas, según mis pruebas, alrededor de unas 26, 27, pero esto, claro, siempre depende de los hábitos, del volumen, de la cobertura con el móvil, en fin, depende de varios factores, de los dispositivos a los que estés conectados, depende de varios factores, pero te ofrece una autonomía brutal, te ofrece una autonomía, ya te digo, yo he tenido vuelos o viajes, más que vuelos, viajes de 24 horas y sin ningún tipo de problema no he tenido que cargarlos durante todo ese trayecto, lo cual es, pues, bueno, toda una tranquilidad, ¿no? A pesar de que ahora los aviones tienen esa posibilidad de cargar los dispositivos. Una carga que con 3 minutos de carga rápida con un cargador USB de tipo C te ofrece 3 horas de uso, lo cual, pues bueno, oye, no está nada mal. Si te quedas tirado de batería en cualquier momento, le pegas un enchufazo rápido de 3 minutos y tienes 3 horas de música, ¿no? Me parece bastante interesante esta función. Y por todo lo demás me parecen unos auriculares fantásticos, sobre todo, y esto también es un añadido bastante importante, por el precio que tienen. Creo recordar que los XM4 tenían un precio de salida de 380. Ojo a que estos tienen un precio de lanzamiento, un precio oficial de 450 euros. Pero, ¿qué pasa? Y esta es una de las grandes, ventajas de analizarlo con tanto tiempo y durante tanto tiempo, que durante el lanzamiento sí que es verdad que era difícil recomendar estos auriculares. Es cierto, o sea, tienen una calidad brutal, ofrecen una comodidad de uso muy buena, pero 450 euros es mucha pasta. Hay que pensárselo bien y hay que ver si realmente merece la pena. Sin embargo, ahora los tenemos por unos 350,
Eso sin ningún tipo de oferta de Black Friday, de Navidad, que en Black Friday también ha estado un poquito más baratos. Pero lo tenemos por 350 euros. Por 350 euros estos auriculares es muy buen precio, porque estamos hablando, insisto, no de unos auriculares de gama media. Estamos hablando del tope, de los auriculares, vamos a decirlo así, de referencia en cancelación de ruido, al menos dentro de la marca. Y sin duda alguna dentro del mercado, porque estamos ante los mejores, el rival a batir por los Bose, por los AirPods también, los AirPods, los Max más bien, los de Max. Apple, que ya con las últimas actualizaciones parece que han bajado un par de escalones, porque claro, es que si no se comían a los Pro Max 2, a los Pro 2. Y en fin, son unos auriculares del más alto nivel, pero claro, son 350 euros. Es un precio bastante más razonable que los 450 del precio del lanzamiento. Los recomendaría si quieres unos auriculares de gama alta con cancelación de ruido, que también es importante, y que tengan, digamos, esas funciones inteligentes o adaptativas que te hacen la vida más fácil. Yo la verdad es que apostaría por ellos. Sin duda alguna son la referencia en cancelación de ruido. Yo es que sigo con los XM3, tío. Porque lo que veo generación a generación es que lo que realmente... Ok, la cancelación mejora un poco, la calidad de sonido la afinan un poco más, pero creo que básicamente el salto entre generación y generación son los automatismos. Lo que has estado comentando de que afinan... O sea, en los XM3 ya tiene esos automatismos, pero es una feria. No funciona bien. O no funciona tan bien como esperas que funcione. Pero sin embargo, los XM5 no los he probado, pero los XM4 sí, y funciona mejor esos automatismos que con los míos. Entonces, creo que sacarlos a 450 pavos fue un poco exagerado, porque, ok, es una nueva generación, se espera que funcione mejor, pero habían pasado 2 años de los XM4. Quiero decir, deberían, en mi opinión, deberían haber mantenido el precio. Y el diseño a mí no me gusta, porque como tú dices es muy poco portátil. Luego no entiendo lo de que se giren al revés. Con algunos auriculares gaming también ha pasado, y es como se te está clavando el plástico en la clavícula, tronco. Pero creo que era una decisión que Sony tenía que tomar. Ya no sé si para asemejarse un poco a los de Apple y otras generaciones de, por ejemplo, los Bose y demás, o qué. O sea, ya no sé si han sido obligados a tomar esa decisión porque realmente llevaban con el mismo diseño desde los XM1. O sea, sí. Todos, o sea, había cositas que cambiaba, y creo simplemente que la decisión de cambiar el diseño ha sido marketing, en el sentido de son nuevos, y ya no es que la tecnología vaya por dentro, son nuevos. Aquí tienen los 4, aquí tienen los 5, son totalmente distintos. Esa es mi impresión. Ya no sé si habrá mucho más detrás o no, pero como consumidor, en este caso, esa es mi percepción del asunto. No lo sé. Sí, la verdad es que es lo que tú dices. En cuanto al diseño, llevaban con el mismo diseño calcado prácticamente. Lo único que hacían es pequeños matices, como cambiar la función del botón custom por el de cancelación de ruido. En fin, son cosas, son detallitos, pero a nivel global el diseño se mantenía desde los XM1 prácticamente hasta los XM4. En ese punto, es cierto, ya tocaba una renovación. La cuestión es, ¿tenía que ser una renovación en este sentido? ¿Tenía que ser tan brutal, ¿no? Tan brutal. Está bien, pero siempre que mantengan un código, un lenguaje y unas funciones que sean lógicas. Lo del darle la vuelta es tan sencillo como, en lugar del giro, darlo hacia afuera, darlo hacia adentro. No creo que sea una cuestión inherente al diseño, porque es eso, es en lugar de girar, el mecanismo es el mismo, de la rotación es la misma, en lugar de hacia afuera, hacia adentro. No tiene más. Pero sí que, como mencionas, el salto entre el 3 y entre los XM3 y XM4 va en función de esto, de los niveles de cancelación de las funciones añadidas y de ese uso, de esa adaptabilidad
de la cancelación de ruido más que del nivel o del nivel de cancelación o del nivel de calidad de audio, porque realmente están en un nivel muy alto. Entonces lo que hacen es pequeños ajustes, pequeños afinados y poco más, porque es que ya es muy alto, es complicado ya meterse en otros temas más de afinado, y además es bastante más complicado de percibir, porque a nivel de usuario es muy complicado sin un equipo, digamos, técnico, sin una herramienta técnica, el apreciar esas diferencias de representación de frecuencias, ¿no? Se escuchan muy bien desde la segunda generación, desde los XM2, que yo vengo poniéndole el foco en estos auriculares, se escuchan muy bien. La diferencia precisamente es ese salto que tú has apreciado entre los 3 y los 4. Bueno, pues entre los 4 y los 5 es ese mismo gap, es ese mismo salto que dan en cuanto a diferencia. Tú tenías los 3, mencionabas, si no me equivoco, en tu aplicación te ponen 16 niveles de cancelación de ruido. Sí. En los XM5 son 20 niveles, es decir, lo afina todavía mucho más. Y luego tienes funciones como la de silenciar tapando uno de los auriculares para hablar. Esto en los XM5 tiene la función hablar to chat, speak to chat, que es que al escuchar tu voz, los auriculares automáticamente se silencian para que escuches una conversación. Esto tiene su truco también, porque también necesita una afinación. Si estás tarareando, por ejemplo, algo que hago yo bastante al escuchar la música, se te van a silenciar. Entonces tiene unos ciertos niveles. Pero sí que es verdad que a la que te escucha que pronuncias 2 palabras inmediatamente se silencian y te dejan escuchar, y al cabo de un minuto o 2 minutos se vuelve otra vez a reproducir porque interpreta que ya has terminado de hablar. Ya no necesitas taparte ese auricular, lo cual es bastante más cómodo y bastante más natural. Son esas pequeñas evoluciones que hacen que la cancelación de ruido, el nivel de cancelación de ruido no sea tan importante, porque ya era buena. Entonces lo que te mejora es la experiencia de uso. Y esa es la gran diferencia de los XM5 con respecto a todos los demás. Que se puede mejorar el diseño, sin lugar a dudas, y de hecho en los XM6 esta debería ser una de las notas que tendría que tomar Sony a la hora de mejorarlo, aplicar esas mejoras sobre todo eso, a la hora de viajar. Son unos auriculares muy viajeros, unos auriculares perfectos para quien haga muchos viajes en avión, en tren, porque realmente te aíslan completamente de ese ruido atronador, ¿no? Que al final es el meterte 5, 6, 7 horas en un avión, y la verdad es que es calidad de vida. Sí, total. Bueno, y vamos con otra cosilla. Esta semana yo he estado probando varias cosas chulas. Ya no tengo ninguna en casa, ya se las han llevado todas, y es un alivio en este caso porque las 3 ocupaban bastante. Pero he decidido que voy a hablar del Intel NUC 13 Extreme Kit. ¿Por qué? Porque otra de las cosas chulas era el Samsung Odyssey Arc, que ya vi en Gamescom hace unos meses, y de hecho en uno de los episodios del podcast ya hablamos largo y tendido sobre ello. Una de las cosas, esto sí que lo voy a avanzar, una de las cosas que yo esperaba que mejoraran en la versión que nosotros íbamos a analizar, que ya es la final y demás, es poder tener un Picture-in-Picture de 2 fuentes HDMI. Me explico. Tú puedes poner hasta 3 pantallas en el monitor. Puedes ver el partido de Japón y España, tu señal de Play 5 y YouTube. El tema es que esa aplicación de YouTube y esa aplicación donde estás viendo el partido son aplicaciones nativas del monitor. Y la única que no es nativa, evidentemente, es la señal de la Play 5 o de la Xbox o de un PC, que es vía HDMI. Estaría genial que se pudieran poner 2 conexiones HDMI a la vez. Es decir, tienes el centro de control este de Samsung, que es aparte. O sea, tú no conectas ningún cable al monitor, es un centro de control aparte. Jolines, tiene un procesador bastante potente como para poder gestionar 2 señales simultáneas de HDMI. Pues no lo hace. La única forma que tienes de, por ejemplo, ver la tele, un partido de fútbol, de baloncesto, de lo que tú quieras, estar jugando a la Xbox y además tener el ordenador, es mandar la señal del ordenador, tanto de Windows como de un Mac, por la opción de compartir pantalla a través de Internet. Está bien, pero es un apaño, ¿vale?
lo que estaría muy guay, porque es un monitor, no es un televisor. ¿No? Si no me se equivoco, reduce la resolución, tienes latencia. Lo que estaría guay, porque es un monitor, no un televisor, es tú tener tu monitor aquí enfrente, tener el Mac, tener la Play 5 y estar controlando los dos simultáneamente, o tener las dos imágenes simultáneamente, o tener un Mac y tener un PC, porque imagínate, tú trabajas en Mac, pero editas vídeo en DaVinci en PC porque tienes una gráfica del copón bendito. No tienes que darle a señal HDMI 1, señal HDMI 2 y estar viendo solo una imagen a la vez. Tú puedes seguir trabajando en tu Mac y a la vez trabajar en el PC editando el vídeo. No lo han arreglado. Y tampoco tiene DisplayPort, que son HDMI 2.1, que está muy bien, tiene lo de 120 Hz, 4K y demás, pero el DisplayPort es mejor. Y con las 4080, con cierto tipo de gráficas, a lo mejor sí que te apetecía jugar a 165 Hz, que es el refresco del monitor, a 4K. No sé. Es la única queja que tengo. Bueno, y que pesa 30 kilos. Es la única queja que tengo con el cacharro. Pero bueno, el análisis estará... Joder, es que pesa un montón, tío. El análisis estará en Computer Hoy. No sé si en el momento de publicar este podcast o al día siguiente o algo así. Pero sí, esta semana que viene está el análisis publicado. El que también va a estar es el que comento del Intel NUC. A mí los NUC es un concepto que me gusta bastante porque... Si bien es cierto que cuando salieron las Steam Machines, estos ordenadores prefabricados que iba a querer vender Steam, bueno, Steam no, Valve, junto a Acer, Asus, Alienware, me chirrió un poco porque era como, tío, o me vendes un PC o me vendes una consola. No me vendas un PC consola modular porque la gracia de tener un PC es que tú te compras la torre y luego le metes la gráfica que quieras. Con ese formatito tan pequeño de las Steam Machines, claro. Eso es. Había gráficas que se quedaban fuera, que tú a lo mejor a los 2 años querías comprar una gráfica mejor y por tamaños se quedaban fuera. A los NUC les pasaba eso, eran cajas bastante pequeñitas, entonces el año pasado analizamos uno que aceptaba gráficas bastante normales con 2 disipadores. Este año, el que hemos analizado sube un poco de tamaño, ya no es esa torre tan compacta como los NUC del pasado. De hecho, hay un cambio de imagen bastante interesante. Pero lo que digo, ya no es una imagen tan compacta porque básicamente lo que lleva en su interior, al menos la unidad que nos han mandado, es una gráfica de las largas, de las que tienen 3 ventiladores. Eso ya ocupa un poco. Y luego el cambio de imagen, creo que se están alejando un poco de esa imagen tan agresiva, tan gaming, como muchas otras marcas están haciendo. Se están alejando de esa imagen tan gaming del pasado, de todo feria, todo luces, todo líneas súper rectas. Han quitado la calavera. O sea, la señal de identidad de los NUC era la calavera. Lo tenían todos los NUC. Todos los NUC que eran para gaming. Hay otros NUC que son más mini PC de rollo el Mac Studio, ¿vale? Sí, más sobrio. De productividad o más de... Sí. Eso es, sí. Al que no le puedes meter una gráfica. Y la han quitado. La han sustituido por unas formas geométricas en la caja, pero si abres en el interior, si abres una de las tapas laterales, ahí mantienen la calavera. A mí me gusta, sinceramente, porque, no sé, ya no sé si es porque tengo una edad o tal, pero me gusta tener el escritorio ordenado, muy, no minimalista, pero sí como todo muy cuidado. Y si yo me compro un NUC y tiene ahí la calavera, es como... no sé, ¿sabes? Muy macarra para el estilo. No hace falta que tenga calavera para que te añade 5 FPS más en un juego. Entonces yo ahí lo veo bien, pero sí es cierto que me llamó la atención la primera vez cuando vi el dispositivo por primera vez. 2 cosas respecto a los NUC. Los NUC vienen con... Si tú te lo compras, viene con sistema de disipación, placa, procesador, evidentemente. Este además tiene como 3 opciones. Tiene el Intel Core i9 13900K, i7 13700K y el i5 13600K. Y ya está. O sea, te incluye procesador, la caja, evidentemente, la placa, la disipación y la alimentación. Chimpum. El SSD, la RAM y la GPU lo apoquinas tú. Eso lo tienes que montar tú. Sin embargo, nosotros el análisis que hemos hecho, ya viene una unidad premontada, ¿vale? Es una unidad de prensa
que ya nos envían con diferentes componentes. A nosotros nos lo han enviado con un tera de SSD PCI 4. Es espectacular. Tengo por aquí los números. Voy a mirar mucho la pantalla porque los números están aquí. Son 7000 megas de lectura, 6100 megas por segundo de escritura. Es una barbaridad. O sea, es una barbaridad lo de este equipo. Viene eso con un tera SSD, con 32 GB DDR5 4800 y con la Asus RTX 3080 Ti. Es una pedazo de gráfica para jugar a 4K. Es un salto bastante interesante respecto a la 3080 en resolución 4K. En 2K es cierto que no se nota tanto porque la 3080 en 2K ya iba muy bien. O sea, ahí ya el problema no es la potencia de la GPU, sino que hay un momento en el que los juegos dicen, basta, ya no puedo ofrecer más. Y sí es cierto que en una 3080 Ti, en una 4080 normal van a rendir un poco mejor que en una 3080, pero no vas a ver un salto exponencial. Cosa que en 4K, con cada generación o con cada paso de número normal a el apellido TI, sí que se ve. En 4K sí que estamos viendo esos saltos de rendimiento. Sí, sobre todo porque exprimen un poquito más la frecuencia del chip gráfico y claro, y el ancho de memoria. Al final, claro, eso al final tiene una repercusión en el procesado de los datos, en el procesado de los polígonos. Entonces, pues ahí es donde saca un poco músculo las TI, las que llevan el apellido TI. Sí, sobre todo es eso, que al final es como claro. El 1440p necesita X ancho de memoria para ir a 200 frames por segundo. Si le das el doble de ancho de memoria, es como, ok, pero es que yo no necesitaba más para ir a 200 frames por segundo, a lo mejor te voy a ir a 210. Sin embargo, ese ancho de memoria en 4K, entre una TI y una normal, o entre X generaciones, sí que se traduce en 20, 30 frames, que sí que marcan la diferencia entre, por ejemplo, ir a 40 frames a 4K a ir a 70. Y hablando de frames, tengo aquí las pruebas sintéticas, todo esto en 4K. Cyberpunk, 38 frames por segundo, que dices, madre mierda, no son 60. Ok, pero con ojo, RTX en demencial, es decir, es el juego puesto al máximo. Y estamos hablando de una 3080 Ti, no de una 4080. ¿Por qué es importante esto? Porque Cyberpunk y Spider-Man y otros juegos tienen el tema del DLSS 3 que se inventa frames, ¿vale? La generación de frames que sí que está marcando sí que va a marcar una diferencia enorme a la hora de subir FPS. Aquí no lo tenemos en la 3080 Ti, así que bueno, considero que casi 40 FPS con todo al máximo es muy buena cifra. Bajas un poquito, bajas un nivel el Ray Tracing, no te vas a enterar a nivel visual seguramente y vas a tener esos 50-60 FPS. En Far Cry 6, todo al máximo otra vez, 74 FPS. En Horizon Zero Dawn son 130 FPS. Este es cierto que no es el más exigente, pero como me permite hacer un test sintético, no de jugar yo, sino de dejar haciendo el test y que me dé una puntuación, pues así me permite comparar diferentes equipos. Red Dead Redemption 2 es un juego hiper exigente y con todo al máximo, con teselado, con el tema de los reflejos en agua y demás, me da 68 frames por segundo en 4K. Y Shadow of the Tomb Raider, también con todo al máximo, me da 90 FPS. En el análisis que publicamos en Computer hoy, también saldrá en Hobby Consolas, aparte de las pruebas sintéticas en juegos, pues he estado capturando gameplay de varios títulos actuales para que veas tanto tema de temperatura como tema de frames por segundo de media en juegos, pues como te digo, actuales, más allá de los test sintéticos. Es una bestia. Llama mucho la atención que algo tan pequeño rinda tan bien, pero la disipación, aunque es buena, al final, bueno, se resiente, ¿vale? No es todo disipación por aire, no tenemos refrigeración líquida, tenemos dos ventiladores que están sacando... Algo que me gusta mucho, perdón, que no sigo muy bien con el guión, pero algo que me gusta mucho es que el chasis, aparte de que se desmonta muy fácil, está todo microperforado. Es muy fácil que entre y salga aire del equipo, no hay nada, no hay ninguna espacio vacío, ninguna cavidad en la que se pueda almacenar aire caliente dentro del equipo. Todos los componentes están súper pegados.
Es decir, cuando tú lo abres es increíble ver cómo realmente todo está tocando con todo. Y ahí la disipación pues es muy importante. Entonces tiene esa disipación pasiva, que es todas las paredes abiertas, como si abres todas las ventanas de la casa, y luego tiene la disipación activa. Aquí tenemos dos ventiladores que intentan sacar aire del equipo por un lado. Tenemos los 3 disipadores, en este caso, de la GPU, y también tenemos otro disipador que lo que hace es meter aire frío a un disipador pasivo, el típico de aluminio, que ese es el que se encarga de refrigerar el procesador. Las temperaturas las veréis en el análisis, en la tabla de resultados, son un pelín más altas que, por ejemplo, los procesadores y gráficas homólogas que hemos probado en equipos con una disipación más convencional y que sobre todo no están tan pegados unos componentes con otros. Con esto no tienes estrangulamiento térmico, no son temperaturas preocupantes, es a lo mejor 3-4 grados más que en otro tipo de equipo, es totalmente asumible. Lo que sí se nota es el ruido. Cuando tú estás jugando a ciertos juegos de The Stranding, Overwatch no sopla mucho. Cuando estás jugando a Cyberpunk o a Red Dead Redemption 2 también, se nota. Se nota porque hay 1, 2, 3, 4, hay 6 ventiladores al final en un espacio muy chiquitito que están a muchísimas revoluciones por minuto y que están al máximo de lo que pueden dar. Entonces sí se nota que está soplando el cacharro. Pero aparte del precio, tampoco te puedo dar un precio porque no es un equipo que se venda. Es decir, la configuración que nosotros tenemos es una especialmente creada para nosotros. De hecho, no para nosotros, sino para análisis. De hecho, en el mail, cuando nos cedieron el equipo, nos dijeron: vas a recibir una caja enorme, tipo cofre. Esto no es lo que va a recibir la gente, ¿vale? Esto es para que tú hagas el unboxing, no sé qué. De hecho, tú abrías la tapita y sonaba el ti-ti-ti-tim, los soniditos estos de Intel, ¿vale? De Intel. Sí, y entonces es una unidad preparada. Tú a lo mejor le vas a poner una 3080, una 2070, y si le pones una 2070 seguramente tengas más espacio en la caja porque no va a ocupar tanto. Y con eso te quiero decir pues que no te puedo dar un precio porque no lo sé. Entonces, claro, una de mis tareas para hoy... Depende. Claro, depende también de la configuración que elijas. No ya de los componentes que tú le pongas, no ya si le pones una memoria más rápida, no ya si le pones más o menos almacenamiento, no ya si le pones una 3060, 3070, 3080, sino si ya eliges un i3, si eliges un i5 o si eliges un i7. Efectivamente. O sea, ya en origen ya te varía. Efectivamente, pero nada, muy bien. A nivel de conexiones tenemos, estoy aquí leyendo las características, 2 USB 3.0, otros 2 2.0, tenemos dos puertos para conectar tarjetas, una tarjeta de sonido, tenemos también puertos para conectar antenas para maximizar el wifi, aunque yo lo he conectado por cable, tiene 2 entradas RJ45 para Ethernet, es una máquina. Me ha extrañado que no tiene memoria Intel Optane, o como quieras decirlo, que es estos SSDs, por decirlo mal, que tenían una velocidad súper alta, que iban a poder utilizarse también como memoria RAM en algunos momentos. Creo, de hecho, que salió hace poco la noticia de que Intel acababa con el tema. Sí. Y este no lo tiene. El del año pasado sí tenía una unidad Optane. Pero es que va, o sea, lees a 7000 megas por segundo, quiero decir. Optane podría ser un poco más rápido, pues a lo mejor una nueva generación sí, pero con el PCI Express 4 es alucinante lo que se ha conseguido a nivel de velocidad. Y por ejemplo, el PCI Express de la GPU es el 5, por tanto podrías aprovechar PCI X16 generación 5, podrías aprovechar una 4080 en teoría, porque no te va a caber en la caja. Porque la gráfica que teníamos en este NUC ocupaba 2 slots. La 4080 de referencia ocupa 3. Es decir, a lo mejor la puedes meter... No la puedes meter, porque encima va en vertical, no va en horizontal.
si sacan una 4080 de las minis, Compacta. o que a lo mejor consigan que ocupe 2 slots, esa sí la podrás utilizar y podrás sacar partido a ella porque tiene PCI Gen 5. Pero, ya digo, es un cacharro que lo he tenido 2 semanas y es un gustazo. O sea, si eres pecero, si dices, mira, qué bonito, no ocupa mucho al lado del televisor, porque evidentemente lo he conectado en el televisor, no lo he conectado en el monitor, porque el televisor es 4K, 120 y tal. Y es como lo vas a aprovechar. Es esa idea de tener una consola o algo con formato de consola, pero es un PC. Va muy bien, va muy bien. Debe Sí, la costar verdad es lo que que una casa, pero va muy bien. a nivel, a nivel de solución para eso que dices, para ponerlo al lado de la tele. Yo, por ejemplo, tengo un MSI Infinite S que también es pequeñito, no al nivel de este Intel NUC, pero es perfectamente, o sea, lo pones al lado de la tele, no te ocupa poco más que una PS5. Pero es muy compacto. Bueno. Lo que sí que... Ojo ahí. Es que la PS5... Por eso. La PS5 es claro, más alta. Es un poco más estrecha, pero es más alta. Efectivamente. Bueno, pues este que te digo, el MSI Infinite S, también. O sea, es de ese tipo de concepto. No es tan modular. Es más, digamos, un ordenador acabado. Pero tiene ese mismo concepto. El poder actualizar. Sobre todo me parece muy interesante esa opción de actualizarle la memoria RAM. Al menos elegirla tú, que no te venga condicionada por un determinado factor. A lo mejor tienes que, o el ordenador ya te viene montado con una RAM a inferior velocidad, tú quieres un poquito más, o una tarjeta gráfica, pues eliges la que tú quieras, o al menos eso, estás limitado por el espacio. Eso sí que es una limitación importante, y sobre todo me parece muy interesante la opción de la refrigeración. Es verdad que en estos equipos tan compactos la refrigeración es un problema, y cómo afronten esa solución pues determina la vida útil, ¿no?, que al final va a tener el ordenador. En este tipo de ordenadores la verdad es que lo optimizan bastante los sistemas de refrigeración, sobre todo eso, añadiendo pues cajas bastante más microperforadas, o con sistemas de refrigeración un poquito más optimizados. Me parece sobre todo la opción. Y sobre todo que lo que dices tú está muy optimizado, no solo el tema del flujo del aire, aunque aquí flujo del aire realmente hay poco porque no hay ventiladores que estén metiendo aire frío a una caja. El tema del cable management, eso es bestial. Tú lo abres y ves un cable que creo que es el de la fuente de alimentación, y ese cable está en la parte superior y está anclado, tú lo puedes quitar, pero está como anclado en una serie como de pinzas. Es el único cable que ves, y también es óptimo. El tema de la optimización de los cables es óptimo en cualquier equipo, tengas la caja que tengas, porque al final impide el correcto flujo de aire, atrapa polvo, no sé qué. Sí. A ver, las cajas modernas, eso lo suelen tener un espacio dedicado a que pasas todos los cables por ahí, pero no deja de ser importante. Es un producto, aunque no os interese lo más mínimo, aunque no lo vayáis a comprar, pero sí que os guste la tecnología y ver cacharros por dentro, pasad por el análisis a ver las fotos, porque es que mola mucho, mola muchísimo. Por dentro mola un montón. Lo abres enseguida, es un tornillo, lo quitas, son 3 paredes imantadas, se abre muy fácil, muy bien. También para limpiarlo, pues es bastante, bueno, pues bastante útil que se abra de forma tan sencilla. En cualquier momento le pasas así un aerosol y chimpún. Que es importante, eso también, el mantener libre del polvo, porque el polvo es la barrera silenciosa, es el enemigo silencioso que al final te acaba minando el sistema de refrigeración. Si no está perfectamente limpio, no funciona, y esos 3 grados que decías tú, 3, 4, 5 grados de incremento con respecto a otros ordenadores más, digamos, convencionales, al final se convierten en 10-15 grados simplemente porque hay una capita de polvo que impide esa transferencia de calor. Entonces es importante el mantenerlos siempre limpios. Totalmente. Pues nada, hasta aquí el podcast de esta semana. Fíjate que yo pensaba que con los cacharros que teníamos cada uno iba a ser un pelín más corto, pero joder, al final nos liamos a hablar y jolines, pues que hay cosas que contar y que nos gusta esto.
Y bueno, espero que eso se note, que os lo transmitamos y ya sabéis que podéis escuchar el podcast en cualquier plataforma de podcasting, además de, evidentemente, en YouTube, donde además tenéis la ventaja de ver nuestras preciosísimas caras. Nuestras preciosas y felices caras. Así que nada, muchísimas gracias, Rubén, como cada semana. Y nada, nos vemos la que viene. Chao. Hasta luego.